Hola, hola chicos, espero se encuentren total y plenamente bendecidos. En esta hora me gustaría compartir nuestra enseñanza de la semana, en este caso bajo el tema de gratitud imprescindible. Iniciaré por comentarles a qué se refiere la palabra imprescindible. Resulta que tiene relación con la consideración de que algo es tan necesario que no se puede prescindir de él, es decir, no puede hacerse a un lado o dejar de tener ese algo en cuenta o consideración. En este caso particular no podemos, o mejor aún, no debemos dejar de considerar la gratitud y bajo el contexto del que hablaremos, la gratitud directamente hacia Dios. Haremos referencia mediante esta palabra a lo indispensable que debería ser para nosotros ser agradecidos en todo. Bien, aclarado lo anterior, me gustaría que nos dirigiésemos a San Lucas 17, 11 al 13, que nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como bien sabemos, la estadía de Jesús sobre la tierra nunca fue estática, es decir, él no permanecía todo el tiempo en un solo lugar, sino que su vida de manera literal, podríamos decir, era un constante viaje, ir y venir de un lugar a otro, dando a conocer las buenas nuevas de salvación. Y en esos momentos de viaje siempre salía a relucir el impresionante poder que solo el Hijo de Dios podía poseer. Y en esta historia no fue la excepción. ¿Y de qué manera se glorificaría el poder de Dios? A través de este maravilloso milagro. Pues nos dice la palabra que mientras Jesús pasaba justo entre Samaria y Galilea, me suena algo así como a la frontera o el espacio que dividía estos dos lugares, salieron al encuentro de Jesús 10 hombres cuyos cuerpos se encontraban enfermos. Y como hablábamos la semana anterior, era su carne y sus nervios precisamente los que se encontraban afectados, pues estos estaban enfermos de lepra. Así que salen al encuentro de Jesús aquellos 10 hombres con un objetivo claro: ser sanos. Ellos llegaron delante de Jesús y suplicando a gran voz, pidiendo misericordia por ellos. No sé cuánto tiempo llevaban bajo las cadenas de aquella enfermedad, pero imagino la angustia que aquellos hombres padecían a diario. Ese fue el primer contacto que tuvieron los 10 hombres con Jesús. Y quiero que veamos en qué momento nosotros actuamos como aquellos 10. Y eso pasa cuando estamos pasando por circunstancias complejas, situaciones que sentimos se encuentran fuera de nuestras manos, que nos es imposible solucionar algo, que nos encontramos enfermos o a lo mejor algún familiar, cuando nos quedamos sin trabajo, sin el sustento diario, porque tenemos problemas con nuestros estudios o en el vecindario, no importa cuál sea el motivo, pero nos acercamos a Dios y realizamos el primer contacto al cual llamaremos llamado a la misericordia. Pues a través de este pretendemos hacernos notar delante de Dios, suplicando porque todo vaya mejor, porque nos dé la solución que necesitamos, porque escuche nuestra desesperación y necesidad de su obra en nosotros, porque baje nuestra carga. En ese momento actuamos como aquellos 10 hombres, quienes movidos por la desesperación suplican por misericordia y sanidad delante de Jesús, quienes se presentaron delante de él con una petición específica, pero llenos de fe, porque creían que la esperanza estaba precisamente en Jesús. Esta última parte es la que nos debemos enfocar y que no debemos olvidar. Cuando nos acercamos a Dios presentando nuestro llamado a la misericordia, es necesario presentarnos con fe. Para continuar, me gustaría que leyésemos a Lucas 17:14, que nos indica: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquellos hombres evidentemente habían sido apartados de sus familias y de la sociedad a causa de aquella terrible enfermedad. Si te preguntas la razón por la que Jesús los envía a presentarse ante los sacerdotes, la razón era
que parte de las funciones de los sacerdotes era diagnosticar ciertas enfermedades, y en el caso de la lepra era pues un caso particular del tipo de enfermedades que por su naturaleza contagiosa exigía que quienes la poseyeran pues debían retirarse de la vida pública durante determinado tiempo. Así que para ser más específicos, Jesús les envía para que los sacerdotes les confirmasen que efectivamente habían sido sanos y de esta forma pudiesen reincorporarse a la sociedad con completa normalidad. Jesús les envía en señal de que les había sanado. Bastó con que les enviase a presentarse ante los sacerdotes para que aquellos hombres fuesen sanos. Bastaron sus palabras para que fuesen liberados de las cadenas de aquellas terribles eh, enfermedades. Con ello podemos comprobar el poder de las palabras del Hijo de Dios, que vino al mundo a restaurar lo que se consideraba perdido y sin remedio, pues Él en ningún momento en la Biblia menciona que los tocase o algo similar. Bastaron sus palabras para que aquel milagro se pudiese dar a conocer. Y bien, continuemos en San Lucas 17, 15 al 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Bien, Jesús envió a aquellos hombres a realizar una acción sencilla y específica, y aquellos obedecieron por fe, pues de acuerdo a lo indicado en la Biblia, cuando aquellos hombres se retiraron de la presencia de Jesús, no habían sido sanos aún, pues indica claramente que iban aún en el camino cuando uno de ellos notó que efectivamente su piel había sido sana, que su cuerpo había sido sano. Así que aquel hombre tomó una decisión imprescindible, una decisión distinta a la que el resto de hombres que padecieron la misma prueba, pero que también experimentaron exactamente el mismo milagro. Aquel varón decidió volver con Jesús para agradecer, para glorificar el nombre de Dios por tan impresionante milagro y por tanta misericordia recibida. Y a gran voz, tal como se había presentado delante de Jesús para hacer el llamado a la misericordia, de la misma manera, a gran voz se presentó delante de Jesús nuevamente para realizar aquel segundo gran contacto que llamaremos agradeciendo por misericordia. Y yo no sé lo que haya ocurrido con aquellos 9. Lo que sí me queda claro es que los 10 recibieron misericordia, recibieron sanidad. No sé cuánto habían avanzado hasta que aquel uno notó que había sido sano. A lo mejor el resto quiso evitarse la fatiga de volver y agradecer, pero aquel que decidió volver a los pies de aquel que le había hecho misericordia recibió más que todos aquellos que optaron por no sacrificar tiempo, a lo mejor la emoción de volver a reintegrarse en sociedad, de volver con sus familias, les hizo olvidarse de dónde provenía lo que ahora tenían, una nueva vida y salud. Pero basta con aquel uno para que podamos glorificar el nombre de Dios, pues nos sirve como ejemplo claro de lo que debemos hacer. Y el actuar de aquellos 9 de igual forma nos es ejemplo de lo que no debemos hacer. La Biblia nos relata cómo aquel hombre con un corazón totalmente agradecido postra su rostro en tierra, agradeciendo. Imagino aquel momento tan emotivo, aquel varón con lágrimas en sus ojos, lágrimas de alegría, de esperanza y de gratitud, porque había sido sano. Y es esta parte la que cobra relevante importancia en nuestra enseñanza, pues todos estamos dispuestos a presentarnos para el primer contacto, como aquellos 10. Pues fácil nos es pedir y suplicar por misericordia, pero difíciles de contar son las ocasiones en que nos presentamos para aquel gran segundo contacto, para llevar a cabo aquel acto maravilloso de presentar un corazón agradecido por lo que ha recibido, y aún más difícil, casi nulas las veces, me atrevería a decir, en que nos presentamos para dar gracias por aquello que no recibimos, por aquello que nos ha sido negado. Pero debemos comprender que aún en el silencio de Dios y a través de nuestro agradecimiento estamos construyendo. Pues si Dios no nos dice no, pues aún no es tiempo, es porque aún trabaja en nosotros y nos está preparando para aquello que hemos pedido, pero que Él puede superar. Y es importante que prestemos atención al hecho de que aquel hombre era samaritano. Aunque lo hablaremos más adelante, tengamos este dato en mente, ¿de acuerdo? Bien, pero si solamente uno de aquellos volvió
Luego, ¿qué ocurrió? Bueno, veamos San Lucas 17, 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, Jesús se muestra extrañado del cómo pudo ser que de 10 personas que fueron sometidas al mismo tipo de prueba y asimismo a un mismo milagro, únicamente uno se tomase el tiempo de recorrer el camino de vuelta y dar gloria a Dios por la misericordia que le había sido hecha. Y quizá la reacción de Jesús se escucha pesada, aunque claro, todo depende de cómo lo leamos e interpretemos. Sin embargo, aquí entra la importancia del dato que les pedí mantener en mente anteriormente. Pues Jesús pregunta, ¿acaso no fueron 10 los que recibieron sanidad y los otros 9? ¿Dónde están? Jesús sabía que aquellos no habían vuelto y sabía seguramente que no volverían ni darían gracias, como aquel uno que volvió. Pero por suerte y gracia para aquel, ese acto de gratitud le fue contado por justicia. Y saben, me llama la atención cómo Jesús dice, no hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Suena fuerte, ¿no? Pero es lo que suele pasar. ¿A qué me refiero? Bueno, como hijos de Dios, como conocedores de la misericordia y fidelidad de Dios, expuestos a su constante gracia y misericordia, en ocasiones hacemos caso omiso de su favor diario. En ocasiones actuamos como aquellos 9 que no volvieron y dieron gracias, como aquellos 9 cuya reacción permaneció alejada del dar honra y gloria a Dios por su respuesta. En ocasiones llegamos delante de Dios y presentamos nuestro llamado a la misericordia y creemos y en consecuencia recibimos, pero no regresamos, no agradecemos, no testificamos y nos olvidamos. Creemos que lo que recibimos fue por nuestra confianza, por nuestra fe, por nuestras buenas obras o porque nos lo ganamos. Se nos olvida que todo lo que proviene de Dios procede de misericordia y de gracia. Se nos olvida que si Dios no da la orden, no recibimos. Se nos olvida que en todo es únicamente Dios quien tiene la última palabra y que no recibimos por buenos, sino por misericordia. Y pasa que aquellos que se encuentran en ocasiones fuera del camino de Dios, en ocasiones suelen testificar más y reconocer mejor que nosotros, que la misericordia de Dios los ha llevado a donde se encuentran y que han recibido milagros y misericordias de las cuales testifican ante el mundo. Se nos olvida compartir con otros que la fidelidad de Dios ha permitido una cosa u otra y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Se nos olvida volver, pero aquel uno no se le olvidó y recibió más que todos aquellos 9, pues le fue contada por salvación. Aquel hombre ganó más que cualquiera, más que cualquier otro olvidadizo y malagradecido que había sido partícipe y testigo del gran poder y misericordia de Dios en su vida. Pues le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Seamos agradecidos en todo momento. Bajo esta historia podemos comprobar que es imprescindible que agradezcamos, pues nos puede aquel acto ser contado por misericordia. Dios se complace en la humildad del corazón y parte de ella es la gratitud del mismo, no solo cuando recibimos, sino aún en lo que nos es impedido o negado. Aún en lo que no comprendemos, aún en ello es importante comprender que Dios en ocasiones nos dice no, pero porque este está trabajando en nosotros, está preparando algo mejor, algo nuevo, algo diferente, una victoria distinta que comprenderemos a su tiempo y sabremos agradecer aún más entonces por lo que nos fue quitado. De esta forma, para finalizar, permítanme invitarlos a inclinar sus rostros delante de Dios para dirigir palabras de oración delante de su presencia. Padre amado, venimos delante de ti para agradecer tu palabra, tu misericordia y tu bondad para con cada uno de nosotros todos los días. Gracias por la salud propia y la de nuestras familias. En esta hora únicamente deseamos agradecerte por todo lo que has hecho en nosotros, para nosotros y lo que harás a través de nosotros. Te pedimos que dispongas de nuestro corazón para obrar de acuerdo a tu buena voluntad y misericordia cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén
y amén. Bueno, de esta forma yo me despido y pues agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes a través de este medio, esperando que se encuentren con bendición y que sea muy pronto el momento en que podamos compartir de nuevo de manera presencial. Que Dios los bendiga y los guarde.